Y se dice que los Flores Magón estuvieron aquí. Son los pre-revolucionarios, haz de cuentas. Fueron parte de la necesidad absoluta de hacer la Revolución Mexicana de 1910. Lo que nadie quería creer de México. Porque México tenía una cara muy bonita, ¿no? Así, porque estaba en contra de la tortura, pero torturaban. Pero ella reconocía como que era quemadura de carne. Después se supo que ahí mataban a los guatemaltecos que venían y ahí mismo los torturaban. Los quemaban, ¿no? Desaparecían los cadáveres quemándolos. Tuvo consecuencias porque antes de llegar a su casa siquiera ya la habían agarrado, ya la habían metido a un carro, ya le habían gaseado y le habían dicho, te dejamos ir porque sabemos quién eres. El marido mismo le mandó esto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches ya. El día de hoy, aquí en Cortando Historias, estamos con la señora Cristina Boalés, que sinceramente ya desde antes de iniciar este proyecto tuve la dicha de cortarle el cabello y poder platicar mucho con ella. Y pues como ven, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar? Esta casa es más mexicano que el mismo México. Es más mexicano que el mismo México. Recuerdo que estamos aquí en Canadá y sinceramente desde el primer día que yo llegué y entré a este lugar fue como que olvidar un poco el tema de estar aquí en ese país y regresar a las raíces mexicanas. Y de eso se va a tratar un poco el tema de hoy, la entrevista de hoy, el podcast de hoy. Pues la señora Cristina es antropóloga. Sí, ella tiene ya bastantes, bueno, sí, yo llegué a Canadá y a Montreal en 1976, o sea que tengo muchísimos años. Muchísimos años, no los vamos a decir, pero ya son algunos. ¿Cómo no? ¿No? Es muy importante. 47. No, tengo 83 años. ¿Usted 83 años? Sí. ¿Y estando aquí en Canadá qué tiempo? Pues eso sí no puedo contar. Fíjate. ¿Verdad? Desde 76 a... ya casi medio siglo. Sí, casi medio siglo. Y pues para mí, con todo el respeto que ella me merece, es una eminencia. Gracias. de la historia, de la historia aquí de Montreal. Y no me quiero alargar mucho, ni quiero contar lo que a ella le corresponde contar, pero quiero saber para todo nuestro público cómo era Canadá, Montreal en específico, en aquellos ayeres. Bueno, yo llegué una semana después de las Olimpiadas de 76. Perfecto. Y entonces yo vivía antes en los Estados Unidos, en Indiana, en Bloomington, Indiana, en la Universidad de Indiana. Y desde ahí mis hijas y yo estuvimos viendo en la televisión las Olimpiadas y Montreal, donde íbamos a venir a vivir, ¿no? Entonces cuando llegamos era fantástico porque ya habían pasado las Olimpiadas, pero la ciudad era una belleza, era el verano, entonces tenías flores por todas partes, era como un jardín enorme, en los camellones de las calles, en todas partes había flores, era muy precioso. Era una ciudad muy amable. Que inmediatamente me conquistó la idea de vivir en un sitio donde hay personas de todas partes del mundo y que viven en paz, ¿no? Que conviven en paz. Perfecto. Entonces, pues, segunda cosa que quise hacer fue reunirme con los mexicanos que vivieran en Montreal. Entonces, ¿qué se hace? Pues primero estaba yo en un sitio que era un muy bonito lugar de artesanía mexicana, que se había quedado de la época de hacía 10 años, ¿no? Las cosas se quedaron. Hubo una familia que las compró y las estaba vendiendo, ¿no? Las adquirió, tenían una tienda ahí cerca de Sherbrooke y Park, más o menos. Sí. Y me fui a ver qué había, y había cosas muy bonitas, y compré, y pregunté, oiga, ¿va a ser el 15 de septiembre y aquí no lo celebran? Me dice, sí, claro, pues vaya a registrarse al consulado. Bueno, pues
Claro. Entonces así como que regresé y les dije a mis niñas, vamos a ir a registrarnos al consulado. Entonces ya llevé con mis niñitas, llegué al consulado y la gente era también muy amable en ese entonces. No digo que ahora no sean. Claro, pero ha cambiado un poco, ¿no? Sí, un poco. Y entonces, pues me invitaron a la fiesta. Y la fiesta era muy simple en un sótano de un high school, de una secundaria, en una prepa. Okay. Ahí cerca de San Lorán, en el sótano. Y ahí pues había había una mujer que era la cónsul general, la señorita Sánchez Gavito, que ya era una señora de edad, pero era formidable. Y entonces ella había hecho la fiesta y los mariachis llegaron invitados y tocaron y nos enamoramos entre nosotros, ¿no? Claro. Y nos abrazamos y nos quisimos todos porque era el 15 de septiembre y gritamos Viva México como se debe, la cónsul lo hizo, etc. Y ahí conocí a los primeros mexicanos. Los que habían llegado 10 años antes que yo. No. Entonces, y consecuentemente, vamos a decir que después, antes de 10 años fueron los primeros que llegaron. Quiero decir que aquí en Montreal existe una pareja, los primeros que todavía viven aquí, Margarita y Maurice. Que era un mexicano. Una mexicana y un quebequense. Ah, ok. ¿Fueron los primeros? Los primeros que se casaron, sí. Ah, ok. Y que todavía viven, ¿no? Aquí. Wow. Sí. Y pareja... Recalcar de pareja de mexicana con quebecoa. Sí, no quebecoa, quebequense. Quebequense. ¿El término está mal? No, lo que pasa es que quebecoa implica francoparlante. Ah, ok. No, entonces quebequense incluye a ti y a mí cuando estamos aquí. Ah, perfecto. Sí, ¿no? Ok. Sí. Es un dato curioso, ¿no? Sí. Me gusta remarcarlo. No, está bien, está perfecto. Entonces, hay cosas que por ser parte de la arqueología mexicana en Montreal, yo me tomo el derecho de decir, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno. Y por el tiempo que ya usted lleva. Por eso yo soy parte de la arqueología. Sí. Esa parte me gustaría recalcar porque hoy en la actualidad ha cambiado demasiado Montreal en el aspecto de que creo que ya no se pueden cuantificar los mexicanos que vemos aquí, ¿verdad? Y que anteriormente, hablando entre los años 70 y tantos, todavía se contaban. Bueno, ¿no? cuando yo llegué había registros a cierto punto, pero era que el registro era de que todos se iban al consulado a registrarse para encontrar amistades o para también que les apoyaran con quizá dirigirles trabajos o lo que fuera. Cuando yo llegué, yo me encontré realmente con 200 mexicanos. 200 mexicanos. Sí. No es nada, ¿no? No. Y luego había otros 200 que entraban y salían al grupo, vamos a decir. Sí. El año que yo llegué se hizo una asociación de mexicanos en Canadá. Con esos 200. Que la idea fue de unas mujeres que habían llegado durante los 10 años anteriores a que yo llegué y que como se casado con diferentes etnias, vamos a decir, de Quebec y de Canadá, y vivían aquí, pues querían reforzar en la educación de sus hijos la cultura mexicana. Y entonces se reunían para hacer los cumpleaños de los niños, se reunían para celebrar el Día de las Madres, y para todas las posibles hacían una posada entre ellas, ¿no? Para no extrañar tanto el país, ¿no? Más que no extrañar, para inculcar en los hijos la pertenencia también, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y entonces fue así que las conocí. Entonces me invitaron para ir a la reunión de la organización de la asociación. ¿No?
Y entonces me parecieron muy activas y me parecieron muy lindas que hicieran esto. Y lo primero que fui como algo que habían organizado ellas fue una posada también que fue formidable. Okay. Porque ahí sí invitaban a todo mundo y entonces ya llegaba la gente y conocía la tradición y se cantaba la posada y había baile y había tamales y había todo, que todas lo producían estas mujeres. Bueno, entonces me empecé a involucrar con esto de la asociación y para el segundo año que estaba yo aquí me hicieron el favor de hacerme vicepresidenta. Okay. De ahí en adelante me dediqué en toda forma a hacer la difusión de la cultura mexicana. Okay. Dentro de la asociación y fuera de la asociación. Entonces me prometí desde entonces ser la cronista de los mexicanos. Okay. Entonces parte de lo que yo vengo desarrollando, que no sé si alguna vez lo terminaré o no, porque hago muchas cosas al mismo tiempo, es la narrativa de quiénes fueron los mexicanos y por qué llegaron aquí. Okay. Entonces, me parece una migración muy interesante, porque la primera migración de los mexicanos a Canadá fue por amor. Okay. Fue una migración de amor, no de necesidad de irse. Como muchas veces ahora, ¿no? Bueno, después, 10 años después de la asociación, porque la asociación duró 10 años, llegó otra camada, vamos a decir, de mexicanos, muy interesantes, jóvenes. Porque sí es muy recalcada el tema de cómo vienen los mexicanos aquí, ¿verdad? Sí, es diferente. Hasta se puede decir, como bien lo dijo, las camadas. Sí. ¿No? Primero fue por amor. Sí. Y posteriormente fue. Sí, por amor y también porque había aquí ya de todas maneras, precisamente por la exposición, la expo, había 2 oficinas de turismo mexicanos. Okay. Y cuando se acabó esto, se quedaron los trabajadores, se quedaron aquí porque también se enamoraron de mujeres o de hombres, dependiendo de lo que fueran, ¿no? Y entonces también eran parte de esa primera camada. Okay. Después había estudiantes que vinieron a hacer aquí posgrados. Okay. Había pues siempre hubo un ir y venir de México a aquí. Se dice que los Flores Magón estuvieron aquí. Okay. Fíjate, eso es algo que todavía vino un historiador que no recuerdo su nombre, que estábamos sentados en la mesa en un sitio y me dijo, bueno, ¿sí sabes que estuvieron aquí los Flores Magón? Y dije, ¿nos puede explicar un poco resumidamente quiénes fueron ellos para la gente que no sepa? Son los pre-revolucionarios, haz de cuenta, son los que iniciaron, no iniciaron, pero fueron parte de la necesidad absoluta de hacer la Revolución Mexicana de 1910. Antes de Madero, antes de Carranza, ellos tuvieron inclusive que salir de México y vivir en California. Donde tenían un periódico, donde pasaban, no nada más ellos, otras mujeres fantásticas que ahorita en este momento no las puedo nombrar porque no las tengo en la cabeza, pero que estuvieron ahí también formando, poniendo las bases de lo que se necesitaba hacer en México con la Revolución Mexicana. Como todo el mundo ya sabe, es la primera revolución del siglo XX y la primera revolución social en el mundo, antes de la rusa. Entonces, es lo que a veces no te enseñan en las escuelas, ¿verdad? Exacto. Entonces ellos, este grupo llegó a estar hasta en Canadá también. Sí. Bueno, no el grupo, sino los hermanos Flores Magón. Entonces, que además se consideraban, y los consideran todavía los anarquistas. Los anarquistas de ahora, los jóvenes, de aquí si los encuentras, les dices tú que sabes de Flores Magón. ¿Sí? En todo el mundo son conocidos. Pues es una inspiración. Perfecto. Entonces, bueno, eso es
lo que me ha llevado a mí a pensar que sí podría yo contar la historia de los mexicanos hasta cierto punto. Vamos a decir, desde mi llegada en 76 hasta el fin del siglo, estoy en contacto con ellos constantemente, ¿no? Oh. Digo, veo cómo se desarrolla la llegada de los mexicanos. Después, cuando empieza el siglo XXI, ya no tanto es porque tengo muchas cosas que suceden en mi vida. Ya no estoy en frente de una cámara porque debo decir, porque yo he trabajado 24 años en televisión. Eso es lo que quiero que nos cuente un poco y la gente sepa que usted, cuando dije que era una eminencia es porque era una eminencia. Y es en el tema de que usted tuvo un canal de televisión aquí. No, un canal no. ¿O cómo se diría? Un programa. Un programa dentro de un proyecto de televisión multiétnica. ¿No? Que era la televisión étnica de Quebec, así empezó. TEC. Y éramos 7 los que empezamos. Perfecto. O sea que eso sí, empezamos, quiero decir, pero no era mi canal, yo era parte del proyecto. Pero usted, la verdad, usted empezó con el proyecto, fue su idea. No la mía, pero fui de las que me llamaron al principio, ¿no? Claro. Sí, entonces... Pero usted me explicó hace tiempo que usted fue la que empezó a tocar puertas porque no les daban como que un programa así. No. ¿O cómo fue? No, ¿cómo fue esto? Que éramos 3 que nos invitaron a un programa. Y entonces los 3 éramos bien versados en lo que era México. Y los 3 sabíamos, nos veíamos bien, ¿no? Éramos gente que hablaba bien y nos veíamos bien. Entonces nos dijeron, ustedes tendrían que tener un programa. Y dijimos, pues sí, ¿verdad? Un día de estos. Entonces, bueno, pero pues fíjense que, terminando el programa, fíjense que se está haciendo un grupo de la televisión multiétnica de Quebec. Y por cierto, ahí está uno de los promotores, ¿no? Entonces nos presentó. Y él nos preguntó, ¿y cuántos mexicanos hay en Montreal? En Montreal. Y yo le dije, pues somos como 400, ¿no? Pues son muy poquitos, porque estamos dando programas a las comunidades mayores, o sea, los italianos, los árabes, la comunidad judía, etcétera, 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 etcétera. Había un español y nosotros contábamos nada, no éramos chiquititos. Entonces le dijimos, bueno, pues pues cuando crezcamos le llamamos. No, sí. Cuando muchas gracias. Más mexicanos. Sí. O sea. Entonces, nos fuimos. Y él dijo, espérate. Y dice, ¿ustedes no tienen una asociación? Sí. Pues si su asociación les apoya, sí les damos un espacio. Entonces resultaba, como te conté antes, que yo era la vicepresidenta de la asociación. Entonces yo no quería imponer mi posición, sino que hicimos el plan de que los otros 2 llegaran para ofrecer el programa, y todo el mundo, no, absolutamente no, es demasiado compromiso, esto y lo otro. Entonces alguien más que estaba ahí para burlarse un poquito o para enfrentarme, ¿no? Dice, pero ¿qué tal si Cristina se encarga del programa? Y ella pensó que yo iba a decir, ay, ¿cómo crees? No, yo no. Yo dije, bueno. 25 años después, fíjate. 25 años estuvo el programa. Sí. En televisión. Sí. 25. Wow. Sí. Bastante tiempo. Sí, al principio era algo pero muy sencillo, no te puedes imaginar. Pero no sencillo en contenido, eso nunca fue sencillo en contenido. Siempre fue muy bien, muy bien investigado, muy bien presentado, aunque teníamos un espacito pues de este tamaño, ¿no? Y llegaba,
llegaba nos prestaba el espacio. Ay, se me fue ahorita. El canal. El canal, un canal nos prestaba, pero el canal se me fue ahorita. Sí. Y nos prendían la cámara y se iban. O se quedaba ahí Ok. Y nosotros aquí teníamos... No había tanta producción. No, nada, para nada. Y era como radio filmado. Y entonces así como que teníamos aquí controles que podíamos cambiar un poco la cámara nosotros. Okay. O a veces se quedaba la chava y los ayudaba. Y nos ayudaba. Pero en ese espacio dicen que la pobreza te hace creativo. Okay. ¿No? Entonces en ese espacio... Así de pequeño hicimos cosas pero muy interesantes. A mí yo propuse que lo que tendríamos que hacer era primero que nada presentar que era México. Okay. ¿No? Entonces nos fuimos estado por estado y si había alguna persona que venía de ahí, okay, le invitamos para una entrevista y traía cositas que se hacían en su país, en su estado, etcétera, ¿no? Y hablamos un poquito acerca de la historia del estado de donde venía esa persona, ¿no? ¿Y qué tal lo tomaba los quebequenses? No creo que lo veían. No, era más... Los quebequenses que estaban casados con mexicanas o... los latinos que estaban casados con... era más bien para el público porque lo hacíamos en español. Okay. Era para el público. Sí, durante muchos años fue solamente en español. Okay. El programa se llamaba Aquí México, Flor y Canto. Okay. Entonces, no, era algo en español. Okay. Era dirigido entonces a la comunidad, sí. Latina también, ¿no? Claro, por supuesto. Y al final de cuentas, con ese programa teníamos también, presentábamos, por ejemplo, yo invitaba a abogados de inmigración que hablaban español, o teníamos un traductor ahí en sitio, pero más bien los que hablaban español, que no eran mexicanos ni latinos, sino gente, abogados de aquí de Quebec, a los bomberos, a los doctores, a la gente que podía decirnos cómo se lee un recibo de Hidro-Quebec, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y hacíamos así pequeños dramas, ¿no? Sí, así como alguien que llegue y pregunta no sé qué, no sé cuánto. Sí, dinámicas entre el público. Sí. Eso durante muchos años. Y luego ya resultó que tuvimos una antena en la montaña para hacer nuestros propios... Entonces ya crecimos horrores. Y ya esa segunda etapa me dieron 2 programas. Uno que era el que yo tenía ya de origen y luego otro que les gustó que se llamara Le Calendrier de Cristina, que era el circuito de las artes en Montreal. Y entonces yo hacía danza contemporánea, hasta la ópera contemporánea, todos los festivales. Y ya es cuando yo dejo de estar al frente, porque ya estoy dirigiendo, ya estoy haciendo todo el resto de... Como productora. Productora, absolutamente, y conceptualista, porque yo era la conceptualista del programa, ¿no? Programa. Sí. Perfecto. Sí. Y, por ejemplo, posteriormente termina usted el tema del programa. ¿Y qué paso da usted? Es cuando se vuelve usted ya... Me comentaba usted que se especializó en migración. Bueno, no, al mismo tiempo que trabajaba en mi programa de Aquí México, Flor y Canto, trabajaba en un centro de ayuda social para mujeres latinoamericanas. Y entonces trabajaba yo con 4 maravillosas mujeres, una de Uruguay, una de Chile, una francesa, 2 de Uruguay. Y trabajamos para el apoyo de las mujeres, pero las familias recién llegadas en todos los las formas, vamos a decir,
problemas de la familia, problemas económicos, lo que sucediera, ¿no? ¿Cuáles eran los casos más o menos? Bueno, pues el problema es que puedo mencionar algo muy, muy constante, que la mayor parte del tiempo las parejas llegaban juntos, pero aquí hacía un rompimiento. Porque vamos a decir que el marido era un profesor de escuela allá en México. No, con los mexicanos no teníamos nada que ver entonces. O en Chile. No había, fíjate que no teníamos clientes mexicanos. ¿A poco? No había entonces porque nadie tenía problema. Okay. Nadie quería, no había tanto refugio antes. Nadie quería Pero tiene usted una historia ahí bastante buena. Pues sí. Pero muy buena. Sí. De uno de los refugiados mexicanos. Ah, sí, pero esto no se dice en un programita de dos o tres, del tiempo que vamos a estar. Eso requiere un tema específico. Porque sí es cierto que yo me dediqué, no gustándome estar en la dinámica de las mujeres golpeadas y todo eso, porque me ponía loca. Okay. Porque regresaban con los hombres, ¿verdad? Sí. Ok, como actualmente. O sea, no hay mucha diferencia entre antes y ahora, ¿no? Pues, sigue habiendo esa misma historia. Sí, desgraciadamente. Entonces, yo ya no quise hacer eso, entonces me dediqué pues me especialicé en refugio. Y fue como así que llego a ese caso tan importante. Okay. Pero ese caso sí me gustaría tratarlo aparte. Okay. Porque es algo muy, muy importante y que marcó mucho mi vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Me hizo pensar muchísimo, además de que siempre estuve muy preocupada por lo que sucedía en México con respecto a la violación de los derechos humanos, con respecto a todo lo que nadie quería creer de México. Okay. Porque México tenía una cara muy bonita, ¿no? Así, porque estaba en contra de la tortura, pero torturaban. Okay. ¿No? Y actualmente se sigue viendo. La tortura no creo que existe en este momento oficialmente. No, oficialmente no. Pero sí debajo del agua. Pues probablemente sí, pero la tortura que seguramente tiene que ver ahora más que nada con el narcotráfico. Exacto. No tiene que ver con un gobierno opresor. No va por eso, pero va por el tema de la práctica que hace el narcotráfico a veces, o el bien en las cárceles se practica demasiado. Ah, claro. Demasiado, porque no sé si sea parte de la cultura mexicana, no sé usted que ha investigado un poco más a fondo eso, pero la tortura hasta la fecha sigue siendo un tema de qué hablar en México. Por supuesto. Uh-huh. Mira, el hecho que haya una reforma para las que se acaba de aprobar, uh-huh, para cambiar todo el sistema judicial, uh-huh, te dicen que buen camino vamos. Claro. No, porque eso quiere decir revisar todo y poner a gente que no quiera nada más estar ahí para ganarse el dinero del pueblo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y tengo una gran confianza en lo que sucede ahora en México. Claro, el cambio y tengo 83 años. Sí, siempre he estado pendiente de lo que sucede en México, más o menos. Hubo una época, por ejemplo, en los 70s, que estaba yo muy ocupada estudiando y siendo mamá y siendo esposa y lo que tú quieras, uh-huh, que no estaba yo tan pendiente. Vamos a decir que por un rato me perdí lo que pasaba en Morelos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lucio Cabañas y todas estas, uh-huh, estas personas que estaban luchando por algo muy importante. Uh-huh. Pero siempre he estado muy, muy pendiente. No pertenezco a ningún partido, uh-huh, pero soy izquierdosa. Uh-huh. Sí. Perfecto. Sí, no, eso no lo oculto. Claro.
Entonces, usted, regresando un poco al tema, se especializó en refugio. Bueno, Ese sí. es el término, en refugio. Sí, refugio. Ok. Sí. Y decir que me especialicé quiere decir que supe cómo tratar los casos, prepararlos, antes que llevarlos a un abogado. Entonces, cuando llevaba yo al abogado ya estaba todo listo. El abogado lo aceptaba o no, o discutíamos si lo iba a aceptar o no. Y después acompañaba yo a mi cliente, vamos a decir, porque así se les llama, a donde tuviera a todas las instancias que tuviera que acudir y aún a su presentación ante inmigración, ¿no? Ok. Y entonces pasé bastante. No, ahí sí ya hubo mexicanos. El caso ese es de un mexicano, el que queremos hablar después. Pero el primer caso de mexicanos fue una mujer. Ok. A la que nadie me querían aceptar de los abogados, porque decían, Cristina, en México no hay problema. Bueno, ¿pero qué hacemos? Si en México no hay problema. Ok. Y entonces así, ¿Cómo cambió usted esa perspectiva de las personas? Con el caso. Ok. ¿Nos puede platicar un poco? No puedo, no quiero, ¿me entiendes? En este momento no quiero. No, pero de la chica. ¿De la chica? Sí. Sí, de la chica. Sí, como no, de la primera chica sí. Sí, de la chica. Pues era una mujer muy bella que vino al centro y que me la entregaron como mi clienta. Y era mexicana y bueno, pues qué cosa pudo haber pasado con ella, ¿no? Si lo que quería es pedir refugio. Claro. Entonces ella me contó que ella tenía un esposo militar y que ella era enfermera, pero enfermera de las que salen prácticas, vamos a decir, no había ido a la universidad. Claro. Y entonces siempre que lo cambiaban a él, ella se cambiaba también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un cierto momento lo cambiaron a él a la frontera de Guatemala. Y que entonces ella, como todas las demás mujeres de militares, estaba en batallón. En un pueblo cercano. Ok. Y entonces fines de semana, cuando ella podía, iba a ver a su esposo. Y una cosa que notó es que olía horrible, olía como a carne quemada, ¿no? De repente. Y le preguntaba al esposo, oye, ¿qué pasa? Y el esposo decía, pues las mujeres no preguntan. Wow. Simplemente no preguntes porque no tienes por qué saber. Pero ella reconocía como que era quemadura de carne. Después se supo que ahí mataban a los guatemaltecos que venían y ahí mismo los torturaban. Los quemaban, ¿no? Desaparecían los cadáveres quemándolos. Wow. Entonces, eran tiempos horribles. Entonces ya después se fueron hacia el norte y fueron a Baja California, de donde eran inclusive, y él ya tenía un puesto gubernamental, como jefe de policía o algo así. Okay. Pero era militar. Sí. Y ahí la repudió. La repudió, pero le dejó la casa con 2 soldados vigilando. Y ella, que siempre había querido, ella empezó a trabajar en el seguro, y ella siempre quería, de enfermera, quería seguir estudiando, se metió a una prepa, Mahatma Gandhi se llama la prepa, me acuerdo muy bien. Y la tenía siempre vigilada, ¿no? Tenían 2 niños. Y entonces, una vez sucedió que se estaban muriendo muchos niños en donde ella estaba trabajando porque las medicinas que llegaban, ella me explicó que llegan las bases y en México tienen que arreglarlas y no eran buenas, entonces están muriendo. Entonces ella lo contó en su preparatoria, y su preparatoria, que era una preparatoria muy liberal y lo que tú quieras, decidieron hacer una gran protesta en frente del Seguro Social, a la cual ella fue. Okay.
Entonces, rápidamente tuvo consecuencias porque antes de llegar a su casa siquiera ya la habían agarrado, ya la habían metido a un carro, ya le habían gaseado. Wow. Y le habían dicho, te dejamos ir porque sabemos quién eres. Okay. El marido mismo le mandó esto. Siendo soldado. Siendo militar. Militar. Sí. Wow. Y entonces, no sé qué grado tendría, pero era jefe de la policía y todas esas cosas. Entonces, en ese tiempo era fácil pasar para ellos de México a Estados Unidos porque les dan una tarjeta de border, ¿no? Y entonces, no sé cómo sea ahora, pero en ese tiempo era así. Entonces, ella empezó a planificar su huida. Escape. Su escape. Y entonces, pues, juntó su dinerito, poco, agarró sus niños. Sucedieron otras cosas que le hizo el tipo, pero... Claro. Y así llegó aquí. Okay. Entonces, pues había que hacer toda una investigación. Entonces yo hice toda una investigación. Entonces ella no era la única en esa situación. Había muchas mujeres porque Amnistía Internacional había tomado testimonios de algunas muertas, ¿no? Wow. Todavía no se hablaba de feminicidio. Del término feminicidio. Empezaba la violencia ya directa sí. Con la mujer. Y es como ella llega aquí. Sí. Y ella, dice usted que fue el primer caso de mexicana. De mexicana. De mexicana y de mexicano. Era el primero que yo tenía. Y total, como no me aceptaron los abogados ir conmigo, entonces no quería ir sola a inmigración y con ella, entonces le pedí a un abogado de divorcio que teníamos en el centro, que si me acompañaba, sí, cómo no, le entregué todos los documentos para que se enterara de lo que quiera, pero ya estando dentro de la declaración juramentada, el abogado estaba como que, ¿y cuánto tiempo va a tomar esto? Y el árbitro sí se quedó como dice, ¿y usted por qué pregunta eso? Sí, es que yo no, le dije, lo que pasa es que él no es abogado de la señora. Yo lo pedí porque ay señora, usted puede venir sola con ella, usted sí. Entonces, pero dije, también yo llevaba un montón de documentos que apoyaban el caso. Y le dije, lo que yo quiero es decirle que yo vine también para entregar esto para alto comisariado, porque aquí hay casos como los que la señora Barre. Ah, sí, estamos seguros que aquí en inmigración no hay nada en los archivos. Sí. Dijo, vamos a hacer un postcafé, ahí se deciden quién se queda. Y el abogado me dijo, me voy a quedar a observar un ratito, pero ya me voy, usted se queda. Bueno. Entonces regresó el árbitro y dijo, sí, tiene razón la señora Wallace, aquí hay más que una carpeta roja y adentro había un pedazo de papel de periódico donde se decía que había habido, que habían metido a la cárcel a unos maestros rurales en Chiapas y que eran cárceles clandestinas y toda una historia. Eso era todo lo que había. Y yo traía este montón de cosas. Entonces me dijo, a ver, por favor, entrégueme uno por uno, pero dígame qué es, ¿no? Porque todo está grabado. Claro, entonces ya se lo entregué. Y le dijo a la señora de México, a la peticionaria, le dijo, ahora sí, señora, nos quedamos aquí hasta el lunes si quiere. Y el martes. Cuénteme. Y le dieron el refugio. Wow, casi al instante. Pues un poquito de tiempo después, poquitito. Sí. Le dieron el refugio y no era tan común, entonces. No, especialmente no había mexicanos. No creían. No, porque los abogados decían, ¿cuál es el problema? México es el país democrático y que firma en contra de la represión y firma en contra de... Y nunca se ha peleado con Cuba y nunca, si me entiendes, así todas las cosas maravillosas que sí somos, ¿no? Claro. Pero que
es parte de una máscara, ¿no? Es así como que lo que sucedía con esta chica ante estas gentes es que una máscara chiquitita de México salía. Uh-huh. Y ahí quedaba la otra. Sí, claro. Y con el otro caso que un día vamos a hablar, claro, es cuestión de unos niveles bastante diferentes. Sí, ya estábamos en otro nivel. Sí. Sí, ya era más complicado, ¿no? Sí. Y por lo complicado, más fácil de probar. Fíjate. Sí. Fíjate qué increíble, ¿no? Claro. Sí. Y aún así costó. Pues muchísimo. Costó mucho. Sí, costó en el ánimo de quien estábamos trabajando. Uh-huh. Sí, pero fue una gran victoria y por eso es que dijeron, no, pues sí. México, sí. Sí pasa. Sí, yo tengo TV grabaciones por ahí de las de chiquitas, de las de los contestadores. Wow. ¿No? Del teléfono. Sí. De abogados que me felicitan, ¿no? Y dicen, ¡hey, Cristina, qué bueno! Sí. Porque, no vamos a hablar en esta. Sí. Ya quedó claro, no vamos a hablar. Pero nada más como una primicia, fue un asunto internacional. No. Bueno, sí, internacional el hecho de que se supo muchísimo que estaba en la televisión canadiense y se escribió un libro que se llama Obligado a Matar, que hizo Proceso, uh-huh. Que yo no tengo porque lo presté y pues no debes de prestar nunca libros. Y bueno, ahí está todo el caso porque sí, fue muy, muy sonado. Muy sonado. Y fíjate qué interesante. Sí. Recientemente los periodistas, ¿sí conoces sí, claro, sí. Entonces ellos escribieron La Izquierda y todos esos uh-huh, libros. Uh-huh. Pero estaban en la casa de la que ahora es la, ¿cómo se llama esta señora muy linda? ¿Periodista ya? No, ella es ahorita la jefa de gobernación. Sí. No recuerdo. Ahorita se me fue su nombre, pero sí lo tengo. Sí. Pero es la jefa de gobierno actualmente. Sí, jefa de gobernación. Claudia Sheinbaum. Sí. Ok. Sí. Ajá. Y antes estuvo también en el ¿cómo se llama? En el gobierno de López Obrador. Ok. Y ella entonces encargada de seguridad. Uh-huh. Sí la conoces, sí la has visto, es una chaparrita linda de Hidalgo. Sí. Morenita ella, ¿no? Exactamente, sí, pero ahorita no me acuerdo. No recuerdo igual el nombre. Bueno, ellos estaban visitándola en su casa, uh-huh. platicando con ella. Y de repente, uno de ellos, creo que fue Alejandro, o fue, ¿cómo se llama el otro? Uh-huh. Se paró y sacó un libro. Y era este libro. Dijo, mira qué interesante está esto. Obligado y yo a matar. Sí, obligado a matar. Y yo, ahí está mi nombre. Sí. Así como que quería yo inmediatamente comunicar con ellos. Ay, si quieren saber más, yo no sé cuánto. Sí. Y estaba su nombre porque usted fue la representante. La coordinadora. Sí. De todo el caso. Ok. Sí. Y próximamente vamos a estarlo contando. ¿Me va a dar esa dicha? Yo creo que sí. Sí. Eso toma bastante tiempo, ¿sabes? Claro. Y además eso es más cuestión de que yo tenga cosas que te puedo mostrar, etcétera, ¿no? Porque sí. Que valga bien la pena. Sí. Pues excelente. A mí la verdad que me parece que del antes al día de hoy, ¿no? O de años pasados, creo que ha cambiado demasiado el refugio, ¿verdad? Es que ahora estoy tan desconectada con todo eso uh-huh. que no podría yo siquiera saber qué está pasando. Pues para que usted tenga una idea, creo que actualmente rebalsamos el tema del refugio aquí en Canadá uh-huh. y posteriormente en Montreal, por lo cual sí supo que regresó la visa, ¿no? Uh-huh. Aquí a los mexicanos, precisamente porque muchas personas empezaron a abusar del sistema y se les hacía fácil venir, pedir un refugio, estarse unos días y soltarlo. Como cuando era antes,
que era porque en realidad se necesitaba. Y eran casos sumamente cuantificados y que no creían que era real, ¿no? Lo que pasaba en México, ¿no? Y ahora, aparte del antes al día de hoy, estamos hablando que básicamente antes eran 400 mexicanos, un suponer, ¿no? Sí, sí. Y ahora rondamos hasta en lo más de los 36,000 mexicanos. ¿En Montreal? Entre Montreal, Canadá, está la cifra. No, en Canadá hay mucho más. Sí. Sí, hay mucho más, pero aquí en Montreal sí ha habido demasiado concurrencia de mexicanos, que actualmente creo que ya ha bajado mucho. Pero sí ha cambiado, desgraciadamente. Sí, parece que muchos se han regresado. Sí, se han regresado y desgraciadamente sí hemos sido víctimas o tachados como, pues, eso, ¿no? De estar jugando con el sistema y no haciendo las cosas bien. Entonces, sí, claro que ha habido un cambio demasiado drástico entre lo que era antes a lo que estamos viviendo hoy, y precisamente por eso queríamos escucharla, queríamos platicar con usted para tener noción cómo era un poco ese tema del refugio, de cómo era la comunidad latina en aquellos años. Sí. Y sí ha cambiado bastante, ¿no? Sí. En aquellos años la mayoría de los refugiados peticionarios de refugio venían más que nada de Chile. Uh-huh. De Salvador, okay, de Guatemala, uh-huh, esa era la mayoría de los que pedían refugio en Latinoamérica. Latinoamericanos. Okay. Sí, eso era más que nada. Sí. Y me tocó conocerlos a muchos, ¿no? Uh-huh. Y no tuve los casos de ellos directamente, pero sí de referir los abogados, ¿no? Sí trabajé con algunos. Sí, de apoyar, ¿no? Sí, de irlos guiando más o menos por donde sí, consejería. Sí. Y me llevaba muy bien con casi todos los abogados que estaban dedicados a eso, que que eran gente muy, pero muy especial. Claro. Sí, porque pues el gobierno les pagaba, pero no tanto, vamos a decir. Y sí, y era trabajo, ¿no? Era mucho trabajo, sí. Sí. Entonces, sí me gustó mucho hacer eso, ¿sabes? Pertenecer a ese grupo. Siempre me ha gustado dar la mano, ¿no? Claro. Sí. Perfecto. Sí, saber, nuestra audiencia es un poco más de Latinoamérica o en México precisamente. Y eso es muy importante pues para que sepan que Canadá por algo es uno de los primer mundo, ¿no? O sea, es primer mundo y uno de los países más importantes a nivel mundial. Sí, me gustaría evitar el decir primer o segundo o tercer mundo, ¿no? Okay. Hay un mundo. Okay. ¿No? Okay. Hay un mundo. Y hay historias diferentes. Okay. ¿No? Entonces, Canadá sí ha sido un país que ha sido generoso, muy, muy generoso, uh-huh, y que tuvo hasta premios por su generosidad en cuanto a recibir a gente que estaba viniendo de situaciones de guerra uh-huh, y de cosas terribles, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo no quiero decir que los mexicanos sean los únicos que han desaprovechado, que han abusado de esa generosidad. Inclusive gente de todas partes del mundo ha abusado de esa generosidad, y entonces va haciendo más fino el asunto, ¿no? Uh-huh. Yo tengo, como tú sabes, tantos años aquí y tengo pues he observado cómo van las cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahorita que haya primer ministro en Ontario, uh-huh, que se enoja porque dice que cómo andan metiendo a los canadienses con los mexicanos, como si fuéramos perros nosotros, uh-huh, ¿sí? Como si fuera México un país despreciable. ¿Qué opinan ustedes? Pues me parece un insulto. Okay. Y soy mexicana canadiense. Claro.
Me parece un insulto insoportable que un tipejo hable así, o que ignoran totalmente que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el último que se firmó con Trump, López Obrador y Trudeau, Trump por alguna razón nunca ha querido a ¿Canadá? No, a Trudeau. Por alguna razón, a lo mejor lo cree que es muy guapo. Lo que sea, tiene ideas muy raras ese señor, ¿no? Sí. Pues él no quería que entrara a Canadá, entonces, entonces quien abogó por Canadá fue Andrés Manuel López Obrador. Sí, y ahora estos ignorantes, ¿verdad? Claro. Compatriotas míos, por así decirlo, ¿verdad? Se atreven, no solamente este tipo, sino en Alberta, en otras provincias, que realmente cómo se atreven, y además cuáles serían las consecuencias de que México saliera del tratado. Claro. Ni siquiera saben, porque México es poderoso ahora. Claro, sí. ¿Ves? Estamos en un buen estatus, por decir así, comercial, ¿no? Sí. ¿Ves? Si China sale si tiran a China el primer socio económico más importante de Estados Unidos es México. Claro. ¿Ves? El hecho de que este señor quiera poner el mal a México. Sí. Digo, no solamente eso, no es así como que... ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Fíjate, hace años cuando pusieron la primera vez la visa, me invitaron a un desayuno con el ministro de Inmigración Federal. Okay. Eran un grupo de latinoamericanos, ¿no? Que todos estaban metidos en diferentes centros de ayuda. Yo ya no tenía nada que ver con eso, ya había pasado mucho tiempo. Okay. Y entonces, pero estaba yo como siempre informada y dispuesta a reclamar derechos, ¿no? Entonces, claro, como buen mexicana. Entonces, sí. Entonces, sí sabía de casos así de, que mi amiga iba a tener su hijo, iba a venir su mamá y tenía todo listo, pero no llegó porque le impedía la visa. Que el otro que perdieron sus boletos y así cosas de veras tan absurdas, ¿no? Y además, ¿cómo es posible que te pongan una visa cuando estás en un tratado de libre comercio, verdad? Claro. Así como, ¿cómo va a ser posible? Sí, claro. Entonces, en ese desayuno que fui, pues, ahí estaban discutiendo algunas cosas con el señor pero nada de fondo. La comida era horrible, todo lo que tú quieras no era bueno. Entonces, yo dije, yo ya me voy. Y me levanté y fui para porque se levantaron para la foto. Okay. ¿No? Y yo dije, no, yo no me entro en esto. Sí. Entonces, fui por mi abrigo y me encuentro con el tipo aquí, con él. Le dije, mire, ya que estamos frente a frente, le quiero preguntar, ¿por qué es que han puesto la visa ahora, siendo que somos esto y esto y esto más, ¿no? Pues, y el que me había invitado, el latino que me había invitado, dice, es porque ahora han venido tantos mexicanos y quieren abusar. Yo le dije, no estoy hablando contigo, estoy hablando con el señor. Entonces le dije, yo tengo una idea. Yo creo que a su gobierno no le interesa que el mundo sepa que están llegando tantos refugiados mexicanos a Canadá, porque México es un país que en este momento está produciendo tantos mexicanos, tantos refugiados, porque hay un mal gobierno. Entonces, dígame usted, ¿es esa la razón? No quieren verse involucrados pero sí quieren ser asociados en comercio, pero no en que los vean como alguien que está haciendo negocio con alguien que está produciendo refugiados. Se lo dije bien dicho, ¿me entiendes? Ahorita sí, te estoy... Sí. Y todo el mundo... Viene un tipo y me dice, venga señora, yo estoy aquí en tal oficina,
venga a verme, le contestamos todo lo que quiera, pero no tenemos que irnos. Pues. Sí. Entonces, ya me voy saliendo y me dicen no, que va a haber una conferencia de prensa ahorita con él. Y yo ya me voy, no, quédate, me decían los compañeros, ¿no? Y dije, bueno. Entonces viene el que me invitó y me dice, oye, tú ya no puedes estar aquí. Le digo, ¿por qué? Dice, porque era solamente para la prensa. Le dije, ¿y por qué me invitaste si yo no soy prensa? ¿No? Entonces todos, ¿cómo que le dices que se vaya? Absolutamente no se va a todos los demás, ¿no? Porque pues la gente es también solidaria, ¿no? Sí. Dije, ya no te preocupes, yo ya dije todo lo que tenía que decir, así que me voy a quedar porque los compañeros quieren que me quede. Claro. Sí, y punto, ¿no? Ok. Pero a veces a veces es necesario tener buenas organizaciones, buenas formas de... Por ejemplo, ahora cuando podíamos votar desde aquí, pues no todo el mundo fue a votar. Y muchos votaron por la Xochitl, ¿verdad? Sí, la Xochitl. Entonces, así como dices, ok. ¿No? Sí. Y es porque falta información directa. Porque falta que les estén diciendo, mira lo que está pasando. ¿Por qué no la mañanera la puedes ver a cualquier hora? Claro. No tienes que verla en la mañana si tienes que ir a trabajar. Claro. Y mucha gente la oye en el carro o la reproduce después. O la reproduce después, ¿no? Yo no pierdo una porque puedo reproducirla, ¿no? Así claro, como, claro. Y que me da información. Claro que me da información y no la necesariamente viciada. Al contrario, porque te muestran las cosas. Claro. Sí. Son claros en dar información. Sí, y ahorita, por ejemplo, que la televisión Televisa y TV Azteca todavía existen y que son verdaderamente enemigos del gobierno, pues la gente los ve, hay millones de gente que los ve también. Claro. ¿No? Y creen en ellos. Mira, ayer, no sé si... ¿Seguimos grabando? Claro. Ay, pero ¿por qué quieres? Vas a tener que editar mucho. No. Es que para YouTube hay entrevistas de 1 hora y eso. Sí, bueno, okay. No se preocupe. No se me hace como que, wow. Pero no ayer fue el homenaje a Silvia Pinal. Sí, claro. Y claro que lo vi porque pues, estoy pegada a México. Yo vivo aquí, yo vivo en México. Ok. No, es así como que... esto que tú ves está aquí. Claro, pero su corazón y mente en México. Claro. Y bueno. Estaba viendo a Silvia Pinal. Ayer. Sí, y digo yo, qué fenómeno más grande, ¿no? Estamos llenos de fenómenos. Claro. Llenos de gente valiosísima. Y lo que la 4T... Y lo que la presidenta está haciendo ahorita es precisamente enseñarte, por ejemplo, en el caso de nosotros, porque es tiempo de mujeres. Claro. ¿No? Las mujeres que no conocimos antes y que verdaderamente están que apoyaron la historia y no era nada más ser soldadera, a ver, échatela. Claro. Fíjate, yo conocí una señora maravillosa en Jalapa, en mi ciudad, que era la mamá de una tía mía, vamos a decir, una esposa de mi tío. Okay. Era una mujer muy alta y muy, así, no muy altiva, ¿no? Muy alta y altiva. Mucha personalidad. Una personalidad grandotota. Y andaba siempre con aguas largas y un chal y y un cigarro que caía aquí. Tipo María Félix. No tanto, no, pero además se llamaba Doña Félix. Sí. No estaba tan perdido. Sí, era guapísima, pero no era de María Félix. Okay. Y me acuerdo que yo era chiquita y mi mamá la quería mucho, siempre que se la encontraba se ponía a platicar con ella, o aún a veces como que mi mamá buscaba el encuentro, ¿no? Claro. Y yo de chiquita la veía, ¿no? Y la admiraba tanto. Mi mamá decía, es que Doña Félix fue soldado
y tiene, fue teniente, y no sé cuántas cosas, ¿no? Me decía mi mamá, y dice, ¿de veras? Sí. Entonces yo la adoraba a esa señora, ¿no? Entonces cuando me hablan que si fuiste soldadera o si fuiste teniente o si fuiste Adelita o lo que seas, sí, ¿no? Claro. Porque están las soldaderas, están las Adelitas y están ya las que tienen cargos, ya más, sí, rangos más altos. Rangos más altos. Y la señora que trabajaba en el registro civil, ella había sido también, pero era, no sé qué grado tenía, pero ella también había ido a la revolución. Okay. Y ella era una viejilla, ¿no? Sí. Fue la que me registró y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, así mujeres tan divinas, ¿no? Claro, de guerra, ¿no? O mujeres revolucionarias. Mujeres de ideales. Claro. Mujeres que saben que tienen que estar presentes. A mí muchas veces se me rompió el corazón porque a mí me hubiera gustado estar en o en el otra ocasión y lo que tú quieras. He estado siempre en México de corazón, pero no estoy allá, ¿no? Y siempre me reprochan, ay, pero tú ni vives en México. Pues, ¿para qué hablas, no? Y pues no. No. Sí. O sea, al fin de cuentas, no se necesita estar presente para poder aportar, ¿no? Siento yo. Soy de ese ver. Por lo menos, difundir las verdades, ¿no? Okay. Difundir las verdades. Por lo menos, decir, dejen de ver a gente que les dice mentiras. La mala información. La mala información. Sí. Vean las podcasts de y del otro y lo de allá que están tan buenas, ¿no? Claro, sí. Ver cosas que en realidad nos aporten. Pues sí. Y no nos quiten o cieguen, ¿no? Sí. Porque dicen cada cosa que es, ¿cómo pues dices tal cosa? Claro. ¿Ves? Yo vi un podcast que decía que ya Claudia Sheinbaum iba a quitar todos los ¿cómo se llaman? Los apoyos sociales. No. Los donde están los inmigrantes. Sí. Son los albergues. Los albergues, y que en Chiapas ya les habían ido a tirar sus tiendas de campaña porque la gente se estaba quejando mucho. Y que esto y que el otro. Nunca más supe de ninguna otra parte más que ese podcast. Y le busqué, aún en los internet y todo. Y en internet, pero también aún en los que está en contra del gobierno. Sí. Aún ellos tampoco decían nada. Los reporteros que están. Sí, los reporteros, esos, ya sabes cuáles. Sí. ¿Y cómo ve usted el destino para? Sabe usted muy bien que actualmente está un poco flojo, ¿cómo sería el término? Un poco delicado el tema de entre los tres países del norte, ¿no? Que es México, Estados Unidos y Canadá. Mira, somos interdependientes, para empezar. Okay. No es de que Canadá da más que México, o que México da más que Estados Unidos, o lo que tú quieras. Hay una interdependencia. Eso es lo más importante que se tiene que hacer notar. Okay. Si tú me pones un arancel muy alto, entonces yo que te produzco los camiones que necesitas, van a costarte $3,000 más cada uno. A ti que vives en los Estados Unidos, no a mí, en México. Claro. ¿No? Y que si le pones el arancel más alto, pues quien va a pagar es el estadounidense
de piso, vamos a decir la gente. Sí, la clase obrera. La clase obrera, y la clase de todo tipo, ¿no? Sí, cualquier. De todo tipo. Quien consuma la comida lo consume la media, la baja y la alta, ¿no? Cualquier persona. Que hubo escasez de aguacates, ¡wow! Se volvió una locura. Que hay escasez de limones, se vuelve una locura en Estados Unidos. Claro. No, México porque los sigue mercados... habiendo. Sí. Recoges el piso, ¿no? Sí, claro. Entonces es eso, ¿no? Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue regresar la dignidad a los pueblos. Perfecto. Es lo que hizo. Y que la gente ahora sea capaz de defenderse. Y que la gente está muy politizada, es cierto. Es cierto. Y eso es bueno. Que sepan en dónde están parados, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que sean capaces de defender como siempre lo han sabido hacer. Claro. Porque los mexicanos lo han hecho, nada más que han pasado una temporada en la segunda parte del siglo XX que fue espantosa. Ok. Espantosa con esos gobiernos. Nos pisotearon. Pisotearon. Uh-huh. ¿No? Claro. Y que se creó una clase alta, blanquísima, ¿no? Sí. No tengo nada en contra de los blancos ni nada, pero es como el símbolo, ¿no? Así de, fíjate, ayer era notabilísimo y era muy raro, ¿no? Uh-huh. Porque hicieron una despedida a Silvia Pinal en Bellas Artes. Okay. Está bien, se lo merecían. Estaban ahí sus hijas y sus nietas y sus bisnietas, todas guapísimas, y el estereotipo de la guapura, ¿no? Claro. Blancas y ya sabes. Pura sí. Clase alta. Bueno, ya sabes. Uh-huh. Y entonces era bastante íntimo hasta cierto punto porque eran poca gente en realidad dentro. Uh-huh. Y el programa de despedida era muy bonito, con la excepción de una tipa que llegó a cantar quién sabe cosa que no me gustó. El resto era muy bello el programa. Y afuera había mucha gente que quería entrar a decirle adiós. Uh-huh. Y ya empezaron a dejarlos entrar. Uh-huh. Y en cierto momento ves este lujo, Palacio de Bellas Artes, y el fénetro, y las flores, y las mujeres, y entra el pueblo, así como somos, ¿no? Uh-huh. Y dices, esto parece una película de Buñuel. Uh-huh. Así como, ¿verdad? Sigue habiendo ese gran abismo. Ese gran clasismo. Abismo. Sí. Es un clasismo. Y no creo que la familia de esta mujer, de Silvia Pinal, quisiera que fuera así. Uh-huh. Pero es que es así. Cosa que en Canadá no se ve. Exacto. Porque yo me acuerdo cuando yo primero llegué, me podía encontrar al primer ministro en Woolworth, okay. Que ya no existe, Woolworth, aquí. Uh-huh. Ahí en la, ¿cómo se llama? En la calle de Mont-Royal, así, ahí está el ministro, el premier de Quebec. Ok. Sí. Y ahora, yo me acuerdo muy bien salir de mi casa, con mi carro así me paro porque va a pasar vivía yo en Outremont, uh-huh. Cerca de la Universidad de Montreal, en la calle Vincent-Tandy. Y entonces, de repente, viene un auto chiquito Sport, precioso, y un personaje ahí con sus guantes de manejar y una bufanda blanca. ¡Oh! Y me salgo del carro corriendo porque además había un stop para él. Uh-huh. Y entonces él era como el cuarto de ahí. Entonces quedé enfrente de mí y era el señor Trudeau, el papá. ¿Qué? Trudeau. Sin ningún guarura. Sin ningún guarura. Ok. Decía yo así,
¡ay, señor Trudeau! No sé qué. Yo así haciendo el ridículo ahí. Sí. ¿Y la vio? Sí, claro. Claro, me saludó, claro. Pues yo estaba a los gritos. Ok. Pero fue gentil y ay, saludó sí, no, todo. después lo conocí en otras situaciones, ¿no? Ok. Pero sí. Sí, inclusive cuando vino Carlos Fuentes, una de las veces que estuvo aquí Carlos Fuentes en la Universidad de Montreal, de McGill, Trudeau ya no era el primer ministro, Pierre-Elliott Trudeau ya no era el primer ministro, pero vino a escucharlo. Y lo que me hizo sentir muy mal es que casi lo ignoré por ir a ver a Carlos Fuentes, que era mi amado, ¿no? Sí. Sí, y no. Entonces, ¿usted cree que este tema es de culturas, de historia, al final de cuentas? ¿En dónde? El clasismo que se vive en México. Sí, pero es algo que es herencia de la colonia. Ok. Es la maldita herencia de la colonia, en donde hicieron que, por eso te digo, López Obrador regresó la dignidad a los pueblos, les dijo, oigan, levántense, ¿no? Y algo tiene que ver también con esa diferencia que hay actualmente entre México y España, ¿no? Bueno, México y España, eso ya de plano, no puedes, que desvergüenza de estos. Pero lo que voy es eso, que él pedía, aunque sea una disculpa, al fin de cuentas. Pero es no pedir aunque. Ajá. Es exigir. Exigir. No es aunque, no. Es exigir, porque no es el único que ha pedido perdón. Mismo López Obrador, en nombre del gobierno mexicano, pidió perdón a los yaquis, ¿no? Entonces, por todas las maldiciones que el gobierno les hizo, ¿no? Y a los mayas. Y a todos los que. ¿Ves? Entonces, pero así formalmente. Claro. Aquí mismo Trudeau les ha pedido perdón a los indígenas, ¿no? El propio Papa ha venido a México, ha mandado perdón, o fue a México, qué sé yo, a pedir perdón por lo que la Iglesia Católica les hizo, ¿no? Y este idiota tipo, rey de España, que es un gusano para España, no quiere hacerlo. Claro. ¿No? Claro. Entonces, a veces, la colonia nos enseñó, nos dejó de la herencia de ser los agachados. Al final de cuentas es el clasismo, ¿no? Que viene y a cambiar eso también tenemos que desarrollarlo más en otra ocasión. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. No, sí. Si quieres volver a claro que para mí va a ser un honor estar aquí posteriormente con usted. Y agradecerle por el tiempo que nos dio, y quedarán pendientes muchos más temas, porque es muy extenso todo esto de la historia, ¿no? De años y de cosas. Y nada más para terminar ya, me gustaría que nos diga así más o menos qué es lo que actualmente usted piensa de lo que se ha convertido México y Canadá. O sea... Es que no se ha convertido. Ajá. Digo, las diferencias son siempre grandiosas, ¿no? Claro. Nunca ha habido un verdadero conocimiento de los canadienses hacia México. Ok. Digo, hay gente de Canadá que adora México sí. Bueno, lo que tú quieras, pero adoran la playa, adoran los servicios maravillosos que la gente cita y la gente sota y todas las gentes les da, ¿no? Sí. Pero pues sin comprometerse a nada, pues a nada, ¿no? Okay. Entonces, no sé qué decir en realidad. Lo que yo creo y lo que me gustaría mucho es que existiera una verdadera amistad. ¿no? Sí. Que se vieran que fuera notorio, ¿no? Que fuera notorio, sí. En vez de estarse desuniendo, que es lo que actualmente Pero recuerda que no fue México que lo provocó. No, pero a lo que voy, no hablando de México, hablando de los otros países que en vez de unir quieren
separar, ¿no? Ah, pues sí. Entonces, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. No, vas a ver que vamos a ir para adelante. Ojalá. Casi te puedo asegurar que todo es para adelante. Perfecto, pues bueno, con esas palabras nos vamos, nos retiramos y le agradezco mucho de verdad su tiempo y decirle que tiene una casa muy bella. Ay, gracias. Que vamos a estar aquí de regreso para platicar de otros temas. Sí. Una casa muy mexicana. Muy mexicana, exactamente. Pues les agradezco mucho y agradecerle a todos los que nos van a estar viendo. Vamos a dejar en la parte de abajo todas nuestras redes sociales de Cortando Historias y no dejen de suscribirse, dejar un like y agradecerle. Chau, chau, bacalao. Chao.